todo se nos vuelve ahora declaraciones políticas, comparecencias, manifestaciones, incontables habladurías, indignidades incontestadas y bravuconadas desproporcionadas. Difícil será, aunque no imposible, que los ciudadanos volvamos a tomar el pulso de nuestras vidas y lo importante vuelva a ser trabajar bien, a gusto, con dignidad. Y luego, atender esas otras cosas de la vida, las verdaderamente importantes, y así que cada telediario no sea un sobresalto, que lo más noticioso no sea una declaración política y que las decisiones municipales, autonómicas, estatales y comunitarias sean, pues eso, como los buenos arbitrajes, desapercibidas, como invisibles y en ausencia total de protagonismo, y que si la política, el politiqueo, los mítines y declaraciones pasasen a un segundo plano, tercero o cuarto, volveríamos los ciudadanos a retomar como argumento diario el café, la última película, el último libro, la orfebrería gaditana del siglo XIX, las leyendas mozárabes de esta antigua Andalucía o la historia toda de nuestro pueblo, porque esa es otra. Y es que no estaría de más, ni mucho menos, la enseñanza profunda de la historia local, en esos primeros cursos del colegio, porque tenemos temas, motivos y relevancia para eso. Pongamos por caso esta Sanlúcar del 1519 o toda aquella Cádiz descubridora, porque identificarnos con el pasado supone siempre afirmarnos en el presente y nortear de manera cierta hacia el futuro. La historia local, sí, ¿por qué no?, sin el San Benito de la obligatoriedad, cuando la obligatoriedad casi siempre implica rechazo. Y así cabría la fórmula de la conferencia semanal, de la tertulia, de la televisión, pongamos por caso, de la charla amena, coloquial, abierta a todas las preguntas, a todas las sugerencias, a todas las formas de entender la vida. Sabemos que no es fácil, pero siempre habrá un hueco, algún hueco claro azul en la nubarrada y acelerada pedagogía de estos tiempos que corren. Buenas noches, amigos de Sol Televisión. Estamos un viernes más, como ustedes ya saben, en este programa Puerta de América, y hoy también contamos, permítanos que lo digamos una otra vez, pero es así, con un personaje interesantísimo y un artista en general. Se llama Francisco Pérez Márquez, pero todos lo conocemos, y ustedes también, a partir de hoy, como Paco Madán. Paco, muy bienvenido a Sol Televisión y encantado de tenerte aquí, y vamos a disfrutar de todos tus conocimientos y maneras de entender la vida. Muchísimas gracias por traerme, y un gran saludo a todo Jerez, que tanto me apoyó desde el año 76 que vine. Fíjate, Paco, que cuando nosotros estamos hablando de estas primeras movimientos a Indias, de cómo toda una Castilla, todo un imperio, una nación se traslada a descubrir nuevos mundos, nos encontramos con un personaje como tú que hace exactamente eso, hace muchos años. Intentar y querer descubrir un mundo nuevo, pero esta vez en el centro de Europa. ¿Eso cómo te lo planteas y cómo ocurre en tu vida? Pues me lo planteo como, quizás como hizo Colón. Yo sabía, percibía que había mucho más y que necesitaba para enriquecerme yo más. Claro, al no podértelo dar el sitio donde estás, tener la suerte de nacer en sitios privilegiados como el nuestro, que miras que hay un horizonte infinito que no tiene final, amparado por ese coto, pues ya en mí había esa necesidad de conocimientos, y las poquitas cosas que podíamos saber de fuera se veía a través de esas películas que ya venían manipuladas, pero me creó esa inquietud de que tenía que salir a nuevos mundos y sin miedo. Y cuando te decides a salir, ¿sabes que te vas a encontrar o, no. o vas a la aventura y nunca mejor dicho? No sé, salí mintiendo a mis padres y a todos de que iba a estar mejor de lo que estuve. Tenía una maleta de cartón que se rompió al pasar la frontera con el asa. Todos nos teníamos que bajar en Irún y todos a la cola como borreguitos. Se parte la maleta, te la registran, ahí salían muchos chorizos, muchas cosas de la gente, las comidas, porque te crees que te va a faltar la comida afuera, que no te va a gustar nada, y nada. Luego todo empieza normal, como en todos los sitios, y sí que llevaba una idea, que esa siempre la he tenido, que yo me tenía que adaptar a donde fuese, a las costumbres de allí, que no puedo ir a imponer y a que ellos acepten mis gustos
en el sentido de horarios de comida o de trabajo o de molestar, que se estaba un poco acostumbrado, pues aquí no tener horario. Eso ya yo sabía que había que tener una disciplina y tenía espíritu de adaptación. Y cuando decides salir de tu pueblo es porque notas que te falta oxígeno, ¿no? Que me falta oxígeno. O que no te que estás como encerrado en un autobús. En una jaula. Incomprendido me sentí siempre. Desde niño, desde pequeñito. Fui incomprendido, fui a veces, no debo decirlo, pero quizá hasta un poquito maltratado, también se podría decir, pero no tengo ni siquiera que decir perdono, porque a mi vuelta he sido acogido con gran amor y me siento un ser privilegiado al ver que la gente me quiere. Entonces hay cosas que pueden estar escritas, pero que luego viene el otro capítulo, como la Semana Santa. Sabemos que muere Cristo el jueves, pero el domingo está la resurrección, y ya la sabemos de antemano. Pero verdaderamente cuando tú vas a Suiza en concreto... Es cuando veo un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo confirma o reafirma esa convicción que tú tenías, que existían más libertades... Más libertad y que era más normal de lo que a mí me habían inculcado. Que las cosas eran más normales, que las cosas no eran bueno y pecado. Porque primero sí voy a Barcelona, voy a París, pero en el tercer viaje, digamos, como el de Colón, es Suiza. Entonces allí se me abre un nuevo mundo, pero que hay que luchar. Tienes que ir con muchas ganas de trabajar. Y es la que teníamos entonces, que es la que hay que recuperar. Cuando tú te lanzas a ese nuevo mundo, a esa nueva vida para ti, ¿qué te preocupaba más? ¿Tu aspecto personal, es decir, encontrarte a ti mismo como persona en una sociedad que a lo mejor tú creerías que iba a ser mejor, o en el aspecto profesional? Es decir, el aspecto personal o profesional, ¿cuál te preocupaba más, Paco? El personal, sentirme una persona más de entre ellos, cosa que aquí en esa época no me había podido sentir por cierta marginación que se me había dado. Pero en lo profesional es porque tenía un campo muy grande para aprender, trabajando desde luego. Nada te lo dan como lluvia, como el maná, ¿no? Trabajando mucho, luchando, porque de llegar a ser un emigrante que para lo único que nos quieren es para hospitales, restaurantes y eso, llegué a poder estudiar, ganarme la confianza de una familia que me apoya mucho, un colegio de antropofósogos, personas muy buenas que me apoyan y puedo hacer peluquería, aún sabiendo que luego me iban a rechazar y volver a España por habérseme permitido estudiar un año. Algo que no se permitía si tú no tenías un dinero en el banco que te avalase, que hoy existe todavía esa ley allí. Tendrías que ir solo a trabajar. A trabajar. O tienes que tener, creo que hoy para vivir en Suiza, tú deseas vivir un año, tienes que tener 180.000 euros garantizados en el banco, por lo cual se te permite que estés allí, sin rendir cuenta. Pues en aquella época, para poder estar, había que tener un trabajo. Si yo me metía en una escuela de peluquería, ¿cómo iba a poder trabajar? Pero surgió la buena suerte de que aunque yo ahorré el dinero para poder hacerlo y me busqué personas que me avalaron, encontré un colegio donde trabajar de noche y limpiarlo. Y ganaba dinero, por lo cual pude comprar mi primer piso, ir juntando dinero para comprar la peluquería y venir un poquito más desahogado, con la meta de que sobre los 30 años, 31, era la edad de instalarte, cosa que hoy no es así, puesto que en mi época, claro, es que el profesional de entonces, como era él el que daba la cara al público, pues tenía que venir un poco joven. Sí. No vas a venir con 40 o 50, que aunque eres joven, pero hay una cosita que ya ha pasado, si no la has montado antes. Entonces yo vine en esa fecha porque entonces era así, hoy no. Hoy es simplemente un señor puede venir con dinero y montar un negocio como hacen los chinos, sin preguntarle qué edad tiene. Pero para hacer un zapatero, un peluquero, un sastre, un señor que trabaje la estética, pues hay que venir un poquito joven,
en esa época y ganártelo tú, porque se ganaba por tu nombre, más que por el local. Ahora es el local el que da el nombre. Sí, el patrimonio lo ponía Paco Madán. Eso, pero antes tenía que estar Paco allí. La marca Paco Madán. Eso, pero tienes que estar tú, Tienes que estar, creador sí, de la sí, marca. sí, sí. Lo otro ha venido luego. Sí. Y Paco, hubo un contraste en el que una sociedad, digamos, te despide a un Paco Pérez Márquez determinado, con sus pros y con sus contras, y cuando tú vienes ya, digamos, regenerado, transformado o con esa personalidad que tú buscabas, esa misma sociedad tú ves que te recibe de otra manera, que te valora de otra manera. ¿Qué conflictos o qué ventajas se producen cuando tú llegas? Un cambio muy grande. En principio porque ya en ese trayecto de 10 años casi, cambia mucho la propia sociedad aquí, aún sin mí, sigue su lógica evolución que siguen los países. Y yo, además de encontrármela cambiada, pues vengo con muchas ganas de trabajar y de volcarme en principio con el ayuntamiento, sin importarme qué partido era. Yo lo que quería era ayudar a mi pueblo. Si yo lo mío era fantasía, show, espectáculo, y eso me faltaba porque no teníamos teatro, no teníamos musicales, no había nada, no había desfile, me vine a Sanlúcar. Y Sanlúcar pues era Sanlúcar en 1976. Sí. Pero sí había una fiesta del Guadalquivir, sí, que la dejaban las personas que tenían dinero y la habían llevado a su forma. Había unos Reyes Magos que dejaban de existir porque el señor Cipriano muere. Y hay cosas que yo tomo con unas ganas muy grandes, sí, y me hacen enamorarme más de quedarme en Sanlúcar, sí, porque realizo la parte artística. Eso te quiero preguntar. Viene Paco Madán peluquero y luego ¿en qué momento se va transformando en Paco Madán artista? Y el concepto que tenemos ahora todos los que te conocemos, por fortuna, es el de esa persona amplia, universal, con talento y artista. Digamos, ese marketing que es una realidad, pero ¿cómo se produce, Paco? Se produce como verdaderamente se debe de producir, no diciendo tú nunca yo soy. Que sean las personas las que con tus méritos vean lo que eres. Tampoco vale nada ser artista si luego no eres del pueblo, porque te quedarías como el artista que está guardado en el sótano de un museo. Ser artista y no darse a los demás no tiene ningún valor. Primero, porque si al artista lo llamamos como artista, porque está dotado de algo especial, que es la entrega de los 5 sentidos en el trabajo que tú realizas, y por suerte en ese momento Dios te convierte ese hacer tuyo en un duende que anda y le da pierna, debe ser para los demás. Si lo atesoras para ti, yo creo que entonces no puedes pensar ni en el dinero, ni siquiera en que lo que estás haciendo vale dinero, porque deja de ser arte. Eso es divino, digamos, llamándolo arte. Llamándolo técnica, artesanía, es otra cosa. Pero está hecho para darlo. Si no, te vuelvo a repetir, sería para dejarlo en el sótano de un museo. Y eso es triste. Claro, en ese dar y en esa sensibilidad para transmitir, antes también nos estabas contando que el que explica, que el que enseña, que el que transmite necesita a un alumno predispuesto. Solemos encontrarnos, según tu criterio, esos alumnos o esos discípulos que están pendientes de cómo haces las cosas, de qué experiencia te ha llevado a tus conclusiones. Ahora están haciendo un mundo nuevo. Estamos terminando la época mala y catastrófica, un poco. Que lo sepamos todo. Pero prestemos atención que según mis cálculos, mi corazón, son mis cálculos, me parece que el Todopoderoso, que la fuerza que tenemos sobre nosotros, nos va a dar un plazo para ver qué vamos a hacer. Creo que las cosas van a ir a mejor, porque ya el que ha hecho las cosas sucias no va a poder seguir haciendo, ni se van a poder hacer tantas cosas malas como han sucedido, como tampoco se pueden repetir las que se hicieron en una época. Pero creo que se nos va a dar una prueba
a ver cómo nos comportamos hacia los demás, porque el futuro es quererse la gente como a uno mismo. Si eso no se cumple, llegará el gran cambio. Pero Paco, nos estás hablando del purgatorio. A ver si tenemos que pasar ahora a una época de transición o de metamorfosis o de que... No hablo de una época que va a tener que ser más mala que la que está. No. Es una época de lucha. Es una época de que no haya ostentación. De que no hay que exhibir para no humillar al que no tiene. De que cada uno se merece lo que tiene o lo que tenga. Vale todo el que lo haya conseguido normal, que es con su trabajo o heredado. Pero que hay que empezar a luchar, como hicimos los de los 60. Salir sin miedo a buscar. Y que si eres peluquero y hay demasiados, pues se aprende costurero. Y no hay que tener una sola profesión. Se puede tener 10, 100. No hay edades, ni hay límite. Lo que hay que tener ganas de trabajar, en principio para ti mismo, para que luego tengas futuro y cuando envejezcas puedas vivir. Y de momento cuando eres joven, para los que están jubilados, pues podamos también vivir. O sea que no hay purgatorio, el purgatorio no existe. El purgatorio está aquí, ¿no? Cuando no nos encontramos a nosotros mismos. Claro, el primer purgatorio es ese, el no encontrarte a ti mismo. Dios no perdona los pecados. Los pecados no se perdonan. Los pecados los tienes que redimir tú mismo. Cada vez que haga cosas malas, es procurar hacer el doble de buenas, para que la balanza no haga así. Además, Paco, lo de hacer cosas malas es... No creamos que con la confesión se perdona. Claro, hombre, sería un poco injusto, ¿no? Y 3 Ave María y 3 Gloria. Y luego cuando salgamos a la calle, pues a la señora de enfrente que conocemos volvemos la cara. Debe ser más complicado que eso. Eso ya pasó a la historia, eso son cosas del nodo. Y en esos momentos profesionales, ¿a ti te ha salvado la dedicación al arte, la pintura, Siempre. las artes plásticas? Siempre. ¿Eso te ha refrescado tu personalidad? Me la ha refrescado, me la ha enriquecido. Si para colmo he estado haciendo un trabajo que era para otro, me ha llenado de satisfacción al máximo. Y agradezco a Dios que no es lo mismo estar creando una flor, peinando a una señora, convirtiéndola en mucho más joven, haciendo que si no tenía cabello lo tenga, estar el día de su boda allí, o el día de su muerte. También, eso me ha enriquecido tanto que comprendo que es un poco triste trabajar cuando veo esas fábricas que se están con los vasos, corriendo y haciendo otros tipos de trabajo monótonos. Claro, porque Paco, cuando una persona, caballero o señora, para asuntos importantes sociales de su vida, como es ir a un artista de la peluquería, en realidad se pone en tus manos y deja la estética o esa suerte, entre comillas, de esa noche, de esa fiesta, en tus manos, en su criterio y en tu criterio. Eso significa que existe una gran confianza hacia el artista, siempre, hacia el la profesional. profesión nace por eso. Los salones de peluquería no son tan antiguos, son de 1900, 1890 y 1900, porque antes la peluquería, primero primitivamente los egipcios eran los esclavos. Luego son los criados y las criadas que se forman peluqueras y peinan a la corte francesa y le hacen esas pelucas porque se quedan todo calvos debido a los piojos y a toda la mala higiene que hay en esa época. Pero es a final del 1800 cuando nace la peluquería como salón y se montan los 2 o 3 primeros salones que se llenan de aprendices. Y aparece la estética y la belleza. La belleza aparece en España casi reconocida después de morir Franco. Antes de morir Franco no era profesión, era la peluquería. La belleza no estaba reconocida, no tenía titularidad, no había sindicato que la protegiese. El peluquero sí, porque anterior fue barbero y fue hasta dentista, sacamuela, pero la belleza no. Tanto es así que yo en Barcelona, cuando trabajé con los señores Gibernau de mozo de comedor, que él era abogado de Franco, y ella la hija del doctor Corachán, ella es la que me paga la Academia Atenea, a mí no me dejan dar masaje, porque los hombres no pueden dar masaje a las mujeres.
Esto se trata del año 66, 66, 67. Está prohibido que un hombre en un salón de belleza dé masaje a las mujeres. En la rama estética, belleza, no peluquería. En cuanto a la peluquería, la transformación estética que tú produces a la hora de tratar a esas hermosas cabelleras, ¿qué personajes te han influido más o te han llamado más la atención por su manera de ser, por cómo se dirigían a ti, qué pretendían de tu arte, qué personajes? Yo venía con la idea de todos los grandes de Francia y de París y de Suiza y todo el monstruo que fue Alexandre, las hermanas Carita, Durán de Madrid, Alexandre de Jerez, que falleció, peluquero de Lola Flores. Entonces, aquellos grandes anteriores a Alexandre de Jerez, los llevaba yo dentro. Y entonces, eso en el día a día no lo podía hacer, porque la señora venía, ¿cuánto cuesta lavar y marcar? Y la permanente, y venga, y este rulo no me ha cogido, y el tinte no me cogió. Entonces, eso era muy triste para mí, porque claro, me vine a un pueblo que no había teatro, que no había camerino, que no había un sitio donde yo podía estar entre bastidores, que siempre me había gustado, ayudar al artista. Entonces, siempre me quedaba la pena de no haber hecho cine, no haber hecho televisión, pero hasta eso me vino de regalo. En principio me viene de regalo que el ayuntamiento me abre sus puertas. Era el ayuntamiento comunista, era José Luis Medina La Pieza y nuestro fallecido Manolo Galán, que en gloria esté, delegado de fiesta, y es donde yo, pues toda mi fantasía y todo lo que en el día a día no hacía, lo reservaba para esos espectáculos, como eran Reyes Magos, desfiles de verano, fiestas del Guadalquivir, carnavales. Empiezo por mí mismo, ser percha del carnaval, para enseñar a la gente que había más. No copiamos Venecia, ni copiamos Cádiz, hicimos un carnaval propio de Sanlúcar, que es fantasía y bien hacer, como Sanlúcar siempre ha hecho. Es que Sanlúcar es cuna de lo bien hecho, porque hemos tenido un verdadero aprendizaje. Hemos tenido la aristocracia de Sevilla, la corte, y entonces Sanlúcar es muy artista, muy artesana, y ya mi madrina me cuenta que cuando la reina Mercedes se sabían que las modistillas iban por la cuesta de Belén a ver cómo las doncellas bajaban a las princesitas a caballo y por la calzada de la infanta y cómo iban vestidas para copiar los trajes. Y eso se sigue haciendo hoy. Hoy una chica de la colonia sabe coser y viene a la calle ancha de Sanlúcar y coge un bolígrafo y como puede copia el traje y lo hace. Porque eso lo llevamos nosotros dentro. Y entonces eso supone una expansión artística para ti. Para mí. Amar más el quedarme. Y entonces, ¿con qué personajes te sientas para peinarlos y embellecerlos que te marcan? Me marcan más la época de las artistas. Me marcó más la película de Isabel Pantoja, el programa de las coplas y el programa de La Luna de Verano y el seguimiento con Macarena del Río y Gracia Monte por los pueblos de Andalucía cuando ellas reaparecen de nuevo en los 80 y voy como peluquero y Marisa a maquillarlas y recorremos tantos pueblos con estas maravillosas voces. Y contacto con Juanita Reina y le hago la peina y hago los tocados de fantasía, de perlas, cosas que entonces no se hacían, casi soy yo el que las inventa. Luego pues sale una firma Dublo que las copia, que lo puedo decir claramente, y luego nos salen los chinos que nos copian todo. Entonces no hay nada que se pueda patentar como lo coja la mano de un chino. Pero esa fantasía explota en mí. Y con la Pardales ya muerta, esta gran modista de Sevilla, que viste a los moros y cristianos de Valencia, pues todas las coronas de las reinas de fiestas de Alicante y de todos esos pueblos, todo eso lo hago yo. Soy yo el fabricante. Pues Paco, vamos a ir a nuestros momentos de consejos en Sol Televisión. Seguimos con Francisco Pérez Márquez, conocido por nosotros y por ustedes a partir de ahora, Paco Madán. Volvemos dentro de unos segundos. Hasta ahora, amigos. Estaba echado sobre el mostrador y pidió otro vaso, y había bebido otros 2 ya.
Lo único que sabía es que no estaba borracho. No podía estarlo porque seguía oyéndolos. Aquella reunión gritaba, como todos los días, como siempre, a nadie y a todo el mundo, desde la mitad del bar con su voz chillona, estrangulada, casi rota. Bebería ferozmente hasta que dejara de oírlos, hasta quedarse ciego, sordo, insensible a las noticias, las de la mañana, las de la tarde, insensible a los tabernáculos de la noche, también. Borracho, sí, de manzanilla o de fino, también, quizás, y que los demás griten, que los demás digan lo que quieran. ¿Qué importa? ¿Qué le importa a nadie? Nada. Ni primas de riesgo, ni balance, ni déficit, nada. Que los demás griten. Y a vivir. Porque el hombre que trabaja puede hacer de su capa un sayo. Y lo peor, el que no trabaja también, porque a estas alturas, con lo que llevamos perdido, pelearse, gritar, bajar los brazos y ver el fútbol, es casi lo que nos queda, lo que nos va quedando. Y cuando los hijos nos dicen que les falta esto, que no les damos aquello, pocos, nadie osa levantar la voz y decirle las tres verdades del barquero. Y aún así, suerte, suerte por tener hijos, suerte por tener mujer, huérrima y hasta decente, suerte por no haber tenido que cambiar de oficio, en cambio otros. Y todo por no hacer caso a aquella voz del padre tan lejana y olvidada tantas veces, porque ahora que las cosas se han vuelto al revés, los acreedores han de suplicar sus cobros a los deudores, a los morosos, los que compasivamente deciden cuándo, cuánto y cómo pagar. Y si no, llegan a decir la cosa está muy mala, la crisis, ya sabes, no hay un duro para nada. Sin embargo, en aquel bar no se fiaba nunca, así que hizo un gesto de asco y desde la barra le hizo una mueca, eléctrica y displicente con la mano. Hoy no se fía, vete ya. Amigos de Sol Televisión, seguimos en esta segunda parte del programa con Francisco Pérez Márquez, Paco Madán. Paco, ¿qué recuerdos guardamos de nuestros padres en nuestra memoria? ¿Qué nos vuelve al cabo de los años y decimos, pues mira, no estaba tan mal encaminado este hombre o esta mujer? Hombre, nos vuelven recuerdos buenos de que ellos también lo pasaron muy mal, de que les tocó vivir una época todavía peor que la nuestra, pero mucho peor, que no tuvieron la suerte de conocer las tecnologías que tenemos hoy. Y claro que no es lo mismo llegar a casa y darle a un botón y ver el mundo entero, a ponerte a oír la radio y oír casi todas emisoras moras y una o dos de España. O sea, pues los recuerdos es que aquello, y no tener agua en casa, ir a la fuente por ella, tener un cuarto de baño en la cocina, que era un pollete, no tener papel higiénico, ir a la fuente por agua, guisar con carbón, calentarte con cisco. Y sin embargo esa vida se hacía y todas la asumían. Y las anteriores, todo. Porque lo que sí no había era la envidia que entró luego. La que nos está haciendo pasar lo que estamos pasando estos años. Y he dicho en la parte anterior que creo que está llegando a su final en este 2013, que es que había ilusión. Ilusión por mejorar, ilusión por comprarte una chaqueta para aquella boda que lo que tenía era mortadela, aceituna, artamuse y Coca-Cola. Y entonces te tenías que llevar 3 meses trabajando para comprarte una chaqueta, porque se ganaba 200 pesetas a la semana. Y hoy por el sueldo que gana puedes comprarte 20 en cualquier supermercado y en cualquier tienda de estas. O sea, hay unos cambios que casi no los comprende cómo es, pero teníamos ilusión. Ilusión porque llegue el día de ponerte una corbata, la primera corbata. Ilusión por ir a bailar, el baile, a un sitio que se pudiese. Y es lo que luego fue desapareciendo. Y apareció, lo quiero todo, me lo merezco todo, tengo derecho a todo. Cuando voy al médico reclamo porque para eso pago, ensucio la calle porque para eso está el ayuntamiento, para limpiar, derrocho el agua, tiro un cigarro al váter y tiro de la cisterna, sin pesar que se pierden 20 litros, no apago la luz, aunque no vuelva a entrar en la habitación. Todo eso lo hemos pasado. Un televisor es poco, necesito 4,
un cuarto de baño ya no, 2. Si puede ser 3, mejor. Y si puede el cuarto en el jardín. Eso es una inflación de la vida en general, ¿no? Que Claro. todo se nos ha ido de las manos. Pero en ciertos países, en algunos no ha ocurrido. No se nos ha subido el humo a la cabeza como se dice. Entonces aquí eso sí se ha hecho mal. Porque yo que he sido amante de peinar a las novias y que tantas novias he tenido la suerte de poder hacer, en algunos casos la imagen que se me daba era muy pobre, de casi pensar que no podía yo ni cobrar, y cuando he ido pues me he encontrado lo que podría haber en un palacio, en la casa, y coches de caballo con esos y sin embargo la chóferes apariencia era ingleses. absolutamente normal y humilde, ¿no? Exactamente, ese es el cuento de la Cenicienta mal interpretado. El cuento de la Cenicienta, que es a veces querer convertir a alguien en princesa sin pensar que para ser princesa hay que nacer. Pero no me refiero a que la persona humilde no tiene derecho a ser princesa, no. Pero tiene que comportarse como se comporta una princesa. No nos olvidemos, porque no, las cosas hay que ganarlas. Hay que saber estar, como hay que saber sentarse, como hay que comer con el tenedor y con la cuchara y con el cuchillo, y no lo hacemos como los moros que siguen haciéndolo con las manos, ¿eh? Y no necesitamos ese mes de agosto estar pasando hambre con esa tontería, entonces... Paco, nosotros hemos dicho en nuestra sociedad que hemos pasado de la no libertad a la libertad y que ahora tenemos libertad de expresión. ¿Tú crees que verdaderamente se pueden decir las cosas? ¿Damos verdaderamente nuestra opinión? ¿O quizás tememos que la gente se enfade si realmente decimos lo que pensamos? La gente se enfada y la gente discrimina. La gente es hipócrita. Cuando dice aceptar, es mentira. Las cosas no se aceptan todavía como se debería. Pero sí es verdad también que las cosas que están un poquito fuera de lugar, porque no han estado puestas como costumbre en nuestra educación, no hay tampoco por qué alardear de ellas. No hay por qué hacer exhibicionismos falsos y tontos para crear malestar en los demás. Hay cosas que se pueden llevar como una vida que es normal y no decir que es que no soy normal y me tienen que aceptar. No, si tú normal eres, si es que todo el mundo es normal. Si es solamente aceptarse a sí mismo y aceptar lo que hay. Si es que nadie es anormal si no hace cosas anormales. Claro, pero en concreto, cuando tú dices que sufres cierta discriminación cuando tienes una edad de joven... Porque era entonces la moda. Era la moda de que había las cosas buenas, las que mandaba el alcalde, el cura y la había un Guardia Civil. De niño bueno y de niña buena. Puesto por el alcalde, el Guardia Civil o guardia y el cura. ¿Y en qué momento tú dices... Y el cura, no olvidemos. Y el cura, el importantísimo Vamos a hacer, cura. Oye, que eso no quita el amor a Dios, ¿eh? Que me acuerdo de mi madrina, que hay que ir a la iglesia por Dios. Sí, ¿en qué momento, dice Paco Madán, yo puedo expresarme como quiero, puedo vestir como quiero y la gente me admira tal como soy? ¿Eso en qué momento tú reconoces que es así, Paco? Reconozco que es así, aun estando en Suiza cuando vengo, siento que todavía hay un poquito de sarcasmo en las miradas y en las cosas. Pero soy yo mismo quien hago un poquito de numancia, como todo el mundo debe de hacer. Un muro sobre sí. Qué bonito eso, ¿eh? Resistir, ¿no? Resistir. Dentro de tu fortaleza. Numancia, dentro de tu fortaleza. Demostrar lo que tú eres y no lo que por apariencia, externamente, por ropa, o por hablar, o por andar, o por moverte, o por unas ciertas expresiones, pueden deducir de ti. No se debe de hablar de nadie sin conocerla. Eso en principio. Y luego, si es que alguien tiene un defecto, como un palomo puede salir cojo con una patita más corta, jamás será correcto decir cojo, 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 cojo. Acuérdate que es que nació así. Y mi madre
una gran filósofa dentro de la pobreza, decía: tú te metes la mano en el pecho y te tira un pellizco en el pezón. ¿Y si te duele? Eso es lo que me duele a mí, lo que tú me has dicho. Y que todo el mundo, hay una frase que cuando la digo gusto mucho, y ahora que estamos aquí en Jerez, y que nos ve Sanlúcar y nos ve Andalucía, sepamos, amigos míos, queridos, señoras que yo he peinado y que sé que ya tenéis 80 y 90 años, porque ya yo llevo aquí más años que Matusalén, que decía mi madre, Nicolasa Márquez, que todo el mundo tenemos la pipirigaña de la transindania. Ahora vamos a traducirlo un poquito, Paco. Pues que todo el mundo tiene por dónde callar. Y si no, invéntatelo, Sí, que sale verdad. sí. Y así, dándole un poquito de cera a la lengua, que nos resbale un poquito a no salga tan pronto. Y luego está esa fase en la que primero no te sientes seguro con lo que haces, ves que la gente te reconoce como tal, que ya no hay esa crítica, y la segunda fase es que empieza la imitación o la escuela, es decir, que encima ya tu estética o tu personaje gusta y es imitado. Eso Sí. te hace gracia al cabo del tiempo, al cabo de... Sí, porque ya no es con ironía, es con amor y simpatía. Es que eso lo notas tú. Es que eso es lo mismo que decir adiós feísima por la calle y se lo estás diciendo de guapa que es. Claro. Es que las cosas son irónicas, envidiosas, odiosas. Es que para 7 virtudes hay 7 vicios y 7 virtudes. Entonces, que es que depende. Y claro, yo no puedo llamarme infeliz. Mi pueblo me da una calle, los vecinos piden una plaza a mi nombre. ¿Qué he hecho yo? Ser un peluquero. Solamente que aquello que le tengo que dar las gracias al pueblo por haberme dejado peinar en la calle, peinar en el teatro, ir a Córdoba, sacar a la chiquita piconera del asilo, ser yo el primero que la saco del asilo, aunque no se dice en el libro. Se dice que María José Santiago es la única que va a visitarla. No es verdad. En el año 85 yo la saqué del asilo representando Sanlúcar y la llevé al Círculo de la Amistad de Córdoba, con un gran abanico que decía: Sanlúcar saluda a Córdoba. 25 niñas vestidas de peineta y mantones representando calles de Córdoba. Y el último número fue una niña con una ánfora que queda convertida en la chiquita piconera, y a lo segundo aparece ella por un rincón que don Julio Anguita se hizo responsable de su salida y salió al escenario. Y cuando se sentó en la silla me dijo: eres la persona que más feliz me ha hecho del mundo, porque yo desde que Julio me pintó fui una mujer marginada. Y por eso te he prestado hasta la liga, para que tu modelo la exhiba. Me duele mucho que en el libro, que no me acuerdo qué señor ha escrito de la chiquita piconera, lo tengo en casa, se ha olvidado de esa parte. Debió de haber indagado que la chiquita piconera en el año 85, 19 de enero, la sacó Paco y Sanlúcar del asilo. Yo le quisiera decir a nuestros amigos de Sol Televisión que la muestra más evidente de que Paco Madán es un auténtico talento y un auténtico artista es que va necesitando tiempo para sentirse más a gusto e ir renaciendo en este mismo programa, y ya está contando partes de una vida muy interesante y está siendo a lo mejor cada vez el Paco Madán más auténtico. La siguiente pregunta es, en esa línea, Paco, ¿cuándo tú escribirías tus memorias profundas? Si y de verdad? las necesitaría que las supiese alguien escribir, para que aquello que se considera malo sea todavía adornado si se va a leer hoy y no caiga mal como yo no quisiera, porque yo he perdonado muchas de las cosas que pasaron. Perdonado porque no me hacen daño. He olvidado, y las has superado también. porque las buenas me la han hecho olvidar. Porque Sanlúcar me quiere, porque mi pueblo me quiere, porque la gente son buenas, la gente son más buena de lo que nos creemos, la gente son maravillosa, hay gente buenísima, con corazones generosos, hay diablos esparcidos, pero a veces está creado por la misma sociedad y por las propias gentes. Y entonces hay que decirle a la gente también que hay mucha gente buena, mucha gente deseando de hacer el bien,
y que no se sepa. Mucha gente dando piropos, que es lo que hay que volver a hacer. Decir guapo, Siendo, guapa. y ser positivo, Querer, ser positivo, ser generoso. Animoso. Soler ir a los hospitales, muy bueno. Ver si te duele a ti la muela, saber que a otro hay otra cosa que le duele más. Y dar gracias, porque la vida es así. Y con esa generosidad, no olvidarnos de aquel que se siente encerrado como en un ascensor y no se puede mover, está en una sillita de ruedas o ya está incapacitado, y pedir a Dios que no, la famosa enfermedad esa dichosa del Alzheimer no se arrime a nosotros, porque qué maravilloso es envejecer con la memoria. Con la memoria. Qué bonito es, porque ¿quién no tiene buenos recuerdos? ¿Quién no tiene buenos recuerdos de algo? De aquel, Claro, y con esos matices que tú dices, de las partes, si las hubiera, que igual no, más tenebrosas, adornarlas y hacerlas literarias, pero sí contemplas esas memorias de Paco Madán, sí, si es en un volumen o en varios, porque igual da para varios volúmenes. Para dos partes podría dar, porque daría ánimo a la vez a todo lo que me sucedió desde que se me partió, desde que yo me iba al cementerio a llorar, con 12 años. Yo me iba al cementerio de San Lucas a llorar mis penas, con 12 años. ¿Era el único sitio donde encontrabas refugio, porque Paco? había muy poca gente, y a lo mejor en el tercer cementerio de atrás podía gritar lo que me sucedía, lo que yo no quería que me pasara. Aquellas puertas que se cerraban, aquellos sitios que se hacían, porque era una sociedad demasiado atrasada y gobernada por 4 y mandada por 4. Era unos tiempos terribles que pasaron. Tengo amigos que han muerto, que ya no viven, y le pasaron cosas. Contaré una, por ejemplo. Este amigo mío lo mataron en Suiza. Yo lo quería muchísimo. Era un gran trabajador, tanto que su madre aún cobra la paga de él, que se la concedieron como viuda de bueno que fue. Pero estando en Barcelona, en la casa que yo había trabajado, Gibernau, yo lo dejé a él en mi puesto. Y me contó él que yendo por la Rambla, un grupo de personas se divertían de él. Le ponían zancadilla, lo tiraban al suelo y él iba normal, con su bocadillo normal. Y el pobre, como pudo, pasó la acera de enfrente y se fue a la Guardia Civil. Y le dijo, mire, por favor, que me están pegando. Y le contestaron, ¿y para qué eres maricón? Con eso, ya te digo, Paco, quedémonos todos con la boca abierta, que eso es una pequeña cosa comparada con cosas atroces que hubieron a tu juicio, años antes. Para ir finalizando el programa, porque le vamos a poner un paréntesis al programa. Yo creo que con Paco Madán nos está dando muchísimo recorrido, te queremos mucho y queremos que sigas contando como tú has dicho. Y la última palabra que he dicho la quiero rectificar de una forma. Que sepamos que maricón no es aquel que se acuesta con un hombre o se quiere acostar con un hombre, es aquel que no es hombre. El que no cumple su deber como padre, ni como esposo, eso es, ni como ser humano. El que no cumple la ley de Dios, ganarás el pan con el sudor de su frente. El que roba, el que coge lo que no es suyo, el que a través de una ONG se ha llevado el dinero. Para mí, ese es el maricón. No el que decidió amar a un hombre. Eso no tiene nombre. Ese es un ser humano, es un hombre. Y la mujer una mujer. Eso no tendría que tener calificativo. Francisco Pérez Márquez. Paco Madán. Artista, peluquero y con una sensibilidad persona del pueblo a flor de piel. Muchísimas gracias por haber estado en Sol Televisión. Y a todo Jerez. Y a toda Andalucía. Y volverás a estar, si quieres, con nosotros cuando tú quieras y cuando queráis. Amigos de Sol Televisión, seguimos recomendándoles que lean nuestra literatura, nuestras historias de nuestro pueblo y que cuiden y mantengan nuestros libros. Por eso les proponemos en cada programa un libro encima de la mesa, el que ustedes quieran, para que
los sigamos cuidando y los atesoremos. Y vamos a seguir, como finalizamos todos estos programas últimos, con unas imágenes de nuestra comarca, de nuestras bellas ciudades y con una música, porque también le dedicamos este programa a los italianos que participaron en esos viajes que salieron desde España, tanto en la Vuelta al Mundo como en las carreras de Indias. Y se titula la canción Italiano Vero. Que disfruten, que sigan siendo felices, que saquemos nuestros asuntos adelante con la mayor brillantez y con la mayor honestidad y que sigan adelante con estos proyectos y todo les salga bien. Muy buenas tardes desde Puerto de América y desde Sol Televisión. Hasta luego, amigos.